Creo que tienes Muchas muteado. gracias. Ah, ya. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Liebre Lunar por esta invitación, a Clarisa, a María Sol, por permitirme participar en este pensamiento, en esta hacer esta interlocución alrededor de las huertas. Yo vengo trabajando en la huerta, en una huerta, desde hace cerca de unos 10 años, cuando salí de la universidad, en la cual estuve como docente, como investigadora durante toda mi vida, me jubilé y salí con una pregunta importante alrededor del arte, y es cómo es el arte en el mundo de lo rural, siendo que el arte fundamentalmente y donde funcionamos y actuamos, pues tiene toda la lógica y se estructura, digamos, sobre la base de lo urbano. Entonces, preguntándome cómo un campesino, ¿sí? Como un ser que vive de la tierra, en la relación tan directa con la tierra, con la producción, que construye unas relaciones fundamentalmente diferentes a las nuestras de la vida urbana, porque tiene otros elementos, tiene otros componentes, digamos, que están actuando en su cotidianidad. ¿Cómo se produce este acto estético y qué relación sensible se construye con la naturaleza, con el lugar en el que crecen, viven y del cual producen? Entonces parecía una pregunta un poco exorbitante, cómo acercarse a eso, y entendí que solamente lo podría hacer desde las herramientas y desde las estructuras en las que ellos mismos viven, y encontré que la huerta podría ser una mediación, una estrategia en la cual nos pudiésemos encontrar y a la cual yo pudiese acceder desde el lugar mismo de ellos y aprender y ese saber que ellos tienen ahí de alguna manera tan inmerso, pero tan presente, tan invisible, pero tan esencial en la vida de ellos. La huerta como un lugar de la cultura, como un lugar de la memoria, como un lugar de la producción del alimento, muy localizado y muy arraigado a la vida cotidiana. Es decir, cada casa en el campo, por lo general, tiene una huerta aledaña, y es el lugar de donde se establecen las relaciones cotidianas, no solamente con la comida, con la producción de la comida, sino con la salud, con el empoderamiento de cada uno y con la responsabilidad que cada uno tiene con ese lugar desde la vida cotidiana, desde la casa y la huerta. Entonces encontré que ese podría ser un lugar muy importante para entender, para saber y acercarme a esa sensibilidad, a esa estética que hay inmersa en la huerta. Y entiendo estética en el sentido en el que Javier está planteándolo, no como un asunto de la denominación de lo bello, ¿sí? Sino como un asunto del valor de la vida, que es lo bello. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo se pone en circulación?
Evidentemente en circulación se pone en la comunidad, entre los vecinos, entre la familia. Pero, ¿cómo son esas manifestaciones? Eso me ha permitido durante estos 10 años, a través de distintos temas que he abordado, distintas convocatorias, distintos proyectos, distintas maneras o preguntas para acercarse, me ha permitido, digamos, entender otra manera de producir y de compartir y de poner en circulación la sensibilidad y poner en circulación ese valor de la vida que es lo estético. Saliendo entonces de estas propiedades técnicas de lo estético en el que se le otorga un valor a lo bien hecho, a lo bien representado, a lo bien puesto, a lo bien compartido, ¿sí? Esta obra que está en la galería, que está en el museo, que tiene unos valores de, de ser admirados, ¿no? Algo que se pone en la distancia. Volver a la huerta me permitió entender que estos valores fundamentalmente están en el hacer y en las relaciones que se tienen con la vida cotidiana. Hay un saber que se transmite, hay una memoria que está inmersa en la huerta. La huerta es un patrimonio, de hecho la huerta es un patrimonio cultural, ¿sí? Y, pero esos valores no están solamente anclados a la producción de una cebolla o de una papa o de una mazorca. Así llamemos esta mazorca o este maíz, lo llamemos como una semilla ancestral o, o como un legado, ¿sí? Que se preserva. Yo creo que va mucho más allá de eso, porque está arraigado es en la relación que se establece con con un pasado, con un presente y con un vivir de la cotidianidad. Y ahí se produce una sensibilidad. Entonces me propuse hacer cómo acercarme a eso. Instalé una mesa de encuentro en medio de una huerta y empecé a hacer actividades en medio de la huerta con mis vecinos campesinos, a invitarlos a sentirse tranquilos primero que todo, porque estaban en su lugar, porque era el mundo de ellos, y empezar a conversar, empezar a dialogar acerca de lo que se hace, de lo que producen, de cómo lo hacen, y a intercambiar saberes entre ellos. Digo saberes más allá como algo, no es algo contable, digamos, algo de lo que se puede dar cuenta ese saber, sino es más bien una maestría, una destreza de una manera de ser, que muestra una manera de ser. Entonces, la huerta entiendo que es más allá de un lugar que produce un alimento, la huerta es una experiencia en el que, digamos que un conjunto de conocimientos que permiten sembrar no solamente lo que nutre nuestro cuerpo, sino lo que nutre nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra proyección. Y entendí que es un ejemplo de cómo aproximarnos a una reproducción de los saberes, del conocimiento, de nuestras maestrías, más allá de impartir una clase, más allá de impartir una clase en un salón de clase en donde están, digamos,
individualizados o aislados unas materias que nosotros conocemos como la materia de geografía, las matemáticas, la historia, etcétera, en la huerta y en esa relación con la huerta, en esa huerta como un núcleo de la cultura, estos saberes están entremezclados, estos saberes no se pueden desligar uno del otro. Entonces, ahí es donde hay un, eh, un inmenso capital cultural que se produce, que se reproduce en el campo, en nuestros campesinos, pero que está aislado de alguna manera, pero aislado no por ellos, sino aislado por nosotros porque no lo conocemos. Entonces, se transformó la huerta como en un laboratorio, digamos, y en un lugar que pudo, digamos, darle la oportunidad a mostrarse desde por otros circuitos, por otras relaciones, por otros recursos. Y en ese asunto, digamos, de cómo es y cómo se muestra, yo serví de alguna manera como de interlocutora y desde el arte, porque de ahí venía yo, de ahí vengo yo, trabajé con la imagen, trabajé con la fotografía y logré que la fotografía, digamos, construyera o les permitiera a ellos verse a sí mismos dentro de ese contexto, de ese saber, de esa manera de ser. Entonces, la opción, digamos, de la huerta para ser inscrita en unos procesos de educación contemporáneos, ¿sí? Donde podamos de alguna manera romper con esos esquemas sectorizados de las materias, de los nombres que aíslan uno de otro el conocimiento. La huerta es el ejemplo más maravilloso que nos puede dar no solamente una comunidad o una unidad de la vida cotidiana rural, sino un ejemplo maravilloso donde podemos encontrar también, donde nos encontramos más bien con la vida de otros seres, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, donde están todos presentes y donde nosotros no somos más que uno de ellos y tenemos que ser uno de ellos para poder estar ahí y poder interactuar, poder aprender de ellos, ¿sí? Y poder entender que la huerta es un universo en sí mismo, lleno de saber, lleno de conocimiento, desde esta otra manera de ser donde yo permito entrar en mi relación con la naturaleza, no para dominarla, sino más bien para compartir con ella y ser parte de ella. Entendí que eso, es decir, eso me mostraron estos 10 años de experiencia en la huerta. Muchas gracias.